En primer lugar, quiero saludar a la señora cancillera de la República de Honduras, Patricia Rodas. Gracias, señor. Que nos acompaña en esta sesión. También quiero saludar a la señora Carmen Lomelí, nueva representante permanente de los Estados Unidos. Conocemos su larga trayectoria en sus luchas interamericanas por la igualdad de géneros y para enfrentar la violencia contra la mujer. Ese es un espacio donde tenemos grandes coincidencias. Muchas gracias. Señor Presidente, señor Secretario General, gracias, señor Secretario General, por su informe. Y debo decir que, al contrario de otras ocasiones, hoy tengo motivos para celebrar. Me refiero a las limpias y transparentes elecciones del domingo pasado en Uruguay. Una democracia que el pueblo uruguayo decidió que continúe su rumbo hacia la izquierda. Zelaya quedó para la historia. Así aulló exultante el lobo de Tegucigalpa, bajo la luna llena, después que la autoridad electoral espuria maquillase las cifras de participación electoral para ocultar que más de 2/3 partes de hondureños acataron el llamado a la abstención hecho por el presidente constitucional Manuel Zelaya, un hombre flexible, tolerante y pacífico. Hablemos de historia. Hace pocos días se celebró el 20º aniversario de la caída del muro de Berlín, precedida por la apertura de las fronteras que separaban a Europa Oriental y Occidental. Lo más notable fue que el fin de un socialismo autodestruido por las desviaciones estalinistas dictatoriales, la corrupción y el burocratismo se produjo en paz y en democracia. Así ocurrió porque en la Unión Soviética una dirigencia iluminada y tolerante descifró los mensajes de la historia y facilitó la evolución política que las grandes mayorías populares reclamaban. Berlín 1953, Budapest 1956, Praga 1968 y Afganistán en los años 80 fueron lecciones aprendidas y asimiladas. Esto evitó una matanza de disidentes. En el siglo XXI está evolucionando en América Latina una rebelión general por la libertad, la democracia y la justicia social, paso a paso y país por país, contra la histórica dominación imperial. La diferencia con el buen antecedente ruso y europeo oriental es abismal. El imperio global y sus satélites en América Latina no toleran la disidencia democrática, la acosan, la persiguen, la sabotean y tratan de asfixiarla con apoyo de la dictadura mediática. Deforman y manipulan la información, como hace CNN en español, y tratan de envenenar la psiquis colectiva con propósitos golpistas. El uso de la fuerza abierta o encubierta, así como ejercicios musculares amenazantes contra la región más disidente del continente, son prácticas abusivas y antidemocráticas para plagar de nuevo de miserias a la región en nombre de la libertad, como dijo Simón Bolívar. Hoy podríamos agregar en nombre del mercado. Hay países que sufren de adicción a la guerra. El más poderoso es un imperio que ha vivido en guerra o preparándose para ella a partir de mediados del siglo XIX. Desde hace 60 años se empantana en guerras que pierde una tras otra, pero no puede vivir sin invadir o agredir a otros países, derrocar regímenes democráticos y sabotear procesos de cambios sociales nacionales o regionales. Augusto César Sandino, Jorge Eliezer Gaitán, Jacobo Arbenz, Juan Bosch, Django Goulart, Chet Jagan, Salvador Allende, Maurice Bishop, Jean-Bertrand Aristide, entre muchos, solamente en este hemisferio. Mientras la tolerancia de los europeos orientales facilitó una transición en paz hacia nuevas estructuras políticas, económicas y sociales,
Disidente de lo construido en 3/4 de siglo anteriores, la ultraderecha de los Estados Unidos de América se exhibe al igual que a los Borbones. Es decir, ni olvida ni aprende, ni olvida las malas mañas del uso de la violencia institucional o irregular contra las democracias o personas disidentes, ni aprende de sus repetidos fracasos. Por eso rechazan las nuevas opciones socialistas y democráticas. El caso de Honduras ha sido un juego político diplomático engañoso del imperio desde el mismo día cuando facilitó la base de Palmerola a sus servidores locales como plataforma de expulsión del presidente constitucional Manuel Zelaya. De seguida se encontró una gestión alterna para neutralizar las severas decisiones tomadas por los cancilleres de las Américas y luego otro proyecto fracasado. Pero no nos engañan, simplemente nos mienten y nos mintieron. Faltas mayores cometió Zelaya: aumento del salario mínimo a los trabajadores históricamente explotados por los señores de la tierra y del comercio, reducción de los precios especulativos del combustible, intento de garantizar el derecho a la salud. Suena familiar. Política exterior soberana e ingreso al ALBA y, para colmo, una encuesta popular no vinculante. Pasemos por un momento de la historia a la zoología. El problema no es tanto el gorila desenjaulado o el lobo domesticado, sino el tiranosaurio rex imperial, representado como ninguno por la ultraderecha del Partido Republicano de los Estados Unidos, la cual diseñó una agenda de política exterior y de desestabilización hemisférica que, al igual que en el caso de Bahía de Cochinos en 1961, fue asumida por la diplomacia sucesora. Sin embargo, al imperio, amparado por las sombras para sabotear la democracia hondureña, se le hace cada vez más difícil engañar a los pueblos de América y del mundo. Un gigante estadounidense, Abraham Lincoln, dijo una vez algo así como: se puede engañar a una persona todo el tiempo, se puede engañar a todas las personas por un tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Fue el mismo estadista que abolió la esclavitud y definió la democracia como el sistema del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Pensamiento traicionado una y mil veces por quienes se sienten más cómodos acompañados por oligarcas, dictadores y explotadores, pero muy incómodos cuando la voluntad que se impone es la del pueblo. Lo asesinaron. En presencia de una desorientada diplomacia imperial ante la oleada de cambios sociales y políticos democráticos en las Américas, casi que nos obligan a rendir homenaje a la exitosa ultraderecha del Partido Republicano de los Estados Unidos y a sus cómplices, los fundamentalistas religiosos, por haber asegurado la continuidad de las políticas intervencionistas del gobierno de Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Condoleezza Rice. A cambio de validar nombramientos diplomáticos claves de la nueva administración, lograron sabotear los insuficientes esfuerzos de esta resquebrajada OEA para llegar hasta las elecciones fraudulentas del 29 de noviembre. Felicitaciones al senador John DeMint, a la representante Ileana Ross Lehtinen y Lincoln Díaz Balar. Obviamente es un Lincoln falsificado. Cuán orgullosos se habrían sentido Joseph McCarthy y Jesse Helms. Felicitaciones también al señor Mark Krugman, ciudadano estadounidense con historial chileno, redactor de los discursos de los presidentes Reagan y Bush, quien fue el jefe de campaña electoral del Lobo, quien ululó el domingo 29 al recibir felicitaciones desde las orillas del Potomac. Hay que recordar que la OEA, la ONU, la Unión Europea y el Centro Carter estuvieron ausentes de estas fraudulentas elecciones. Nada ha cambiado. Por eso nos resulta capcioso que algunos gobiernos hayan reconocido el resultado electoral de unas elecciones donde no se permitió votar al presidente constitucional en un ambiente de violación de los derechos humanos,
con una embajada de Brasil asediada y agredida con novísimos instrumentos de tortura y disuasión.